Bueno, de todas maneras, esto que vamos a ver, que más que teórico va a ser bastante práctico, de alguna manera viene a tratar de revisar un poco lo que nos pasó con la mayoría de los parciales. Vieron que digamos que el tema de la consigna fue muy confusa, algo pasó que digamos que eran como trabajos que respondían a consignas distintas y no digamos lo que habíamos pedido. Entonces vamos a tratar esto de alguna manera es una metodología que intenta revisar, va a ser el parcial número 2, vamos a trabajar con esto la cursada, pero intenta revisar un poco lo que pasó con el parcial 1. ¿Sí? Porque son los mismos temas, el mismo encuadre, la cuestión metodológica, digamos, solo que acá lo vamos a hacer un paso a paso para que ustedes revisen lo que nosotros pretendimos hacer con el parcial y hacer como una resolución de eso, pero interactiva. ¿Les parece? Sí, profe. Ahí va. Bien. Acá lo que tenemos es, no llegamos con Mariana a hacer la versión definitiva, después se la vamos a compartir a la tarde de hoy mismo, pero ustedes van a ver digamos, el patio, así que van a ver todo el proceso. Después cuando vean el trabajito terminado, nada, ya van a saber de por dónde venía y cómo se armó. Van a ver el backstage, digamos, y todo lo demás. Si querés, ahí mismo, si ustedes pinchan, ahora está en Word, por eso hay que darle con el control, pero si ustedes pinchan, ahí vean la nota de la nación que están viendo, igual la nota empieza abajo, la transcribimos en el documento. Así que si querés ir bajando, esa portada, digamos, es un enlace. Cuando esté convertido a PDF, tocan ahí y van a la nota. Acá. Vos me dirás, Lau, ¿eh? ¿Acá? Bueno, Ahí vamos. bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un desglose a partir de una nota que se llama Nación el 22 de mayo, y que es una nota editorial, con lo cual, digamos, entramos de lleno. Si bien ustedes iban a trabajar con nota de opinión, ¿sí? Que fue el parcial 1, acá, digamos, ya estamos en lo que es el parcial 2, digamos, íbamos a trabajar editorial. También trabajamos el teórico anterior a lo que fue el paro, trabajamos con editorial y editorial en los medios, y hoy vamos a tratar de juntar todo eso y hacer una revisión integral para que también de alguna manera se entienda lo que pasó con el parcial. Ahí tenemos la nota de la Nación. La verdad que como nota editorial es perfecta para hacer este tipo de análisis, tiene todo lo que tiene que tener, así que cayó al pelo. Nivel la vi, digamos, ya dije, esto va para Tadim. Y tenemos halcones y palomas, sinergias para el cambio. Vamos a ir a tratar de identificar cada elemento, porque lo que vamos a hacer, como su nombre lo indica y si bien el documento, es hacer un trabajo de capa por capa para ir desarmando la nota y para ver cada una de las partes que después, cuando las juntemos, que ustedes vean el trabajo justamente que va a ser el inverso, ¿no? De ir capita por capita hasta llegar a la nota entera, acá ustedes van a ver el proceso de cómo fuimos identificando cada parte y la lectura que hacemos y el análisis que hacemos para construir ese sentido integral de lo que trae la nota, con todos sus elementos, y revisar algo que nos resulta recontra importante, que es la cuestión argumental. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, profe. Perfecto. Sí. Arranca la nota y también tiene el enlace por las dudas, y fíjense que, bueno, tenemos la introducción, ¿sí? Tenemos título, tenemos el LED o bajada o cabeza, como quieran llamarle, Perdón. ¿sí? Ahí. Ese que está ahí. La nota, como es una nota que está en la edición web, digamos, el sitio web de la Nación, y está dentro de las secciones editoriales, pero desde lo que es el sitio, no tiene volanta. Pero si ustedes la pensaran en términos de una nota impresa, tendría una volanta, ¿no? Pero sí tiene el resto de los elementos. Tiene imagen, perdón, en este caso imagen no, tiene título, tiene cabeza y tiene el cuerpo de la nota. Tampoco lo que tiene, que me pareció bastante significativo, es que no tiene subtítulos. Eso es una cuestión ahí de estilo bastante singular de la Nación. El resto siempre trata de meter un subtítulo para ir ordenando justamente la cuestión argumental. Acá no lo tiene. Es algo para nada, para una llamadita de atención, entre paréntesis, para hacer notar. Sí tiene estructura argumental, obviamente tenemos una introducción, si queréis pasando para abajo, donde vamos a tratar, digamos, de encontrar una serie de indicadores para ir haciendo este trabajo argumental y narrativo. Lo narrativo lo vamos a observar en lo que tiene que ver justamente con la introducción, el desarrollo, la trama de la nota y el desenlace con su respectivo remate. ¿Sí?
Como ustedes saben, cualquier introducción, sea en cualquier tipo de narración, de relato, implica un estado de situación, un diagnóstico, una presentación. Y es lo que ustedes van a ver acá. Lo que aparece resaltado en verde tiene que ver más que nada con aspectos de tipo metafórico, y lo que está en amarillo tiene que ver con lo que llamamos adjetivación densa, ¿sí? Que son indicadores, ambos, los verdes y los amarillos, de lo que hace una nota de opinión, donde hay valoración, donde hay componente opinativo bien condensado, bien expresivo, bien patente, bien explícito, ¿sí? Si ustedes se fijan en lo que está resaltado, está un poco lo que nosotros le pedíamos en el parcial, ¿sí? ¿Se acuerdan que encontraran cuestiones retóricas y estilísticas, cuestiones que estaban tematizadas? Ahora ya, en la medida que bajemos por la nota y empecemos a analizarla, van a ver que aparece todo. Ahí tenemos halcones, palomas, ¿sí? Lo que ya aparecía en el título. ¿Bajo? Sí, sí, por favor. Sí. ¿Sabés qué? Vos también bajá un cachito la tapa de la notebook para que te dé el cuadro de la cámara completo. Ah, Así, perdón, perdón. sí, así te Es que vemos no me bien, estoy bien, viendo, bien. Ahí no estoy está. viendo, no. Un poquito más. Perfecto. Ah, ahí. Ahí va. Sí, así porque justo te queda, si no, el filo del cuadro en el medio de la cara. Entonces, Está buenísimo, sí. A lo Capusotto. Bien. sí. Ahí está. Ahí tenemos entonces contextualización. Esta nota es una nota bastante extensa, bien cargadita, es una editorial. O sea, si uno dice, tenemos que reconocer el género, son esas notas, son esas piezas donde reconocemos el género en su plenitud, ¿sí? Casi como si fuera una cuestión así antonomásica. Tiene todos los elementos de la editorial. Obviamente que está hablando de la cuestión política y donde aparece fuertemente la cuestión económica, ¿sí? Pero es una editorial política, claramente. Tiene 3 contextualizaciones, ¿sí? Con lo cual, digamos, contextualizaciones en este caso, donde aparece el registro histórico, una breve cronología, tiene 3 breves cronologías que van situando al enunciatario, ¿sí? Lo van situando en función de procesos históricos, políticos de la Argentina reciente, ¿sí? Y los nombres propios, con citas, o sea, tiene todos los elementos. Más abajo van a ver que aparecen resaltados que, como después vamos a ver en el análisis, cumplen la doble función de, por un lado, destacar argumentos densos, o sea, sentido que se quiere producir, argumento fuerte, pero además anticiparlos al momento de aparición en la misma nota, cosa que cuando aparezca la nota cobra mayor sentido por reiteración y porque se articula con el resto de los contenidos que están en la nota. ¿Sí? Después, bueno, seguimos, cuando aparece desarrollo es porque lo que tenía que ser presentado fue presentado. ¿Sí? El diagnóstico de situación, lo que habla, digamos, acerca de esa cronología política-económica del Estado de Argentina en términos de lo que fue política, economía, procesos, digamos, conflictivos, crisis recurrente, lo que tiene que ver con el déficit fiscal, con el equilibrio fiscal, aparece todo presentado en los primeros párrafos, en los 3 primeros párrafos, 3, 4 primeros párrafos. Luego aparece el desarrollo, ¿sí? Y aparece la hipótesis de trabajo, y esto es importantísimo. Fíjense que acá empiezan a aparecer con fuerza los argumentos núcleo, la hipótesis de trabajo, ¿sí? Lo que le da, digamos, como lo más nutrido del contenido, lo que se quiere expresar, lo que tiene que quedarse el enunciatario, lo que tiene que quedar en la cabeza el enunciatario aparece fuertemente acá y después se va a refrendar en el remate, pero acá empieza densamente a construirse el sentido que quiere construir el enunciador y que el enunciador se tiene que llevar. Si querés, vamos a poner un poquito para arriba, donde está el desarrollo, y vamos a ver que hipótesis de trabajo. Revertir esta caída libre y acelerada será una tarea titánica, exige generar, y ahí las palabras claves. Ahora cuando vayamos abajo, que vamos a ver palabras claves, tematizaciones, abrupto cambio de expectativas. ¿Sí? Reformas con apoyo político. Esas son las palabras que tienen que quedar resonando. Son los términos, la construcción discursiva, ¿sí? Los núcleos densos, y en este caso la hipótesis de trabajo. O sea, lo que quiere comunicar el enunciador, ¿qué quiere que quede en la cabeza de la persona? Bueno, en gran parte está puesto acá. ¿Sí? Después, obviamente, que sigue con información de contexto, que ya son argumentos, ya son la parte fuerte de la nota, y aparece el argumento núcleo, que es la cuestión propositiva argumental que tiene el texto.
¿Qué quiere que tenemos que saber? Ahí, déjamelo ahí, compa, si querés. Ahí. Argumento núcleo, sí. Propositivo, ¿qué quiere decir propositivo? Que tiene que ver con lo que propone, con lo que dice que hay que hacer. ¿Sí? Después cuando veamos la cuestión estilística, está también muy interesante esto, cuando el enunciador dice lo que hay que hacer, no es que da a entender, no es que, no. Acá nos da la receta que tiene que quedarse el enunciatario con lo que tenemos que hacer como país para que el país no explote en la marea, digamos, de desmadre del kirchnerismo, ¿no? Entonces, se torna indispensable reducir el tamaño del Estado. Fíjese que son los puntos, los núcleos densos de sentido. Lo que realmente importa, digamos, que le importa al enunciador que se lleve el enunciatario. Modificar la coparticipación, abrir la economía, eliminar privilegios, regular actividades, reformar el régimen laboral, y le vamos a también sumar el tema de garantizar la seguridad jurídica. ¿Sí? Todo lo que se llama el republicanismo. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con instituciones transparentes, fuertes, bueno, toda la discursividad de un sector político, ¿no? Ahí está, digamos, su cuestión programática. ¿Sí? Y no casualmente, el enunciador de la Nación les dice a los políticos que son enunciatarios privilegiados, la élite, digamos, privilegiada, el enunciatario de la Nación, que son los políticos de Juntos por el Cambio, Cambian como se llame, les dice lo que tiene que hacer. Los manda a laburar, a hacer la tarea. ¿Sí? Y Bajamos un poquito. Sí, un solo pequeñísimo aporte. Como, fíjense ustedes, acá los privilegios están asociados con la gente que está en el Estado, que trabaja para el Estado, o a la clase política, ¿no? Totalmente. Sí. En términos de... Bueno, sí, ahí. Fíjense que el resaltado 2 ya anticipa otros contenidos fuertes, otros párrafos potentes, ya te los pone de antemano, ya te los anticipa, vos los lees, sabés que es destacado, sabés que es importante, ¿sí? Y después cuando lo volvés a leer en el contexto del cuerpo de la nota donde aparece, ya digamos, se lee mejor, ¿sí? Ya digamos, se refrenda, ya se reitera, ya nos van sellando, digamos, los sentidos fuertes que los quieren comunicar, lo que nos quieren transmitir, ¿sí? Y acá aparece otro argumento de los fuertes, ¿sí? Los 80 años, ahora ya vamos a ir al tema del biomio geológico, que es alucinante eso que pasa ahí, está muy bien, lo vamos a analizar en profundidad, en detalle. Sí, pero aparecen, digamos, los conceptos fuertes, aluviones geológicos, demoradas reformas, ¿sí? Invocando las falsas defensas del empleo, el rol de justamente los sindicalistas, activistas y anarquistas, ¿sí? Todo lo que sería, digamos, como la película, cuando aparecen los malos, cuando aparece el villano, bueno, ahí estamos. Recuerden que es un relato, es una narración. ¿Sí? Aparte, me encanta porque va cambiando nada más que la fecha, ¿no? Porque como ya pasó... Sí, totalmente. Como pasaron unos años, ahora son 80 y no 70. Son 80, claro. Hace unos años era 70. Sí. Nada, son maravillosos. Y después viene otro argumento fuerte, argumento perdón, ¿alguien quería hablar? No, yo escuchando atento, está bueno. Pensé que sí. Bueno, igual y cuando quieran, cuando quieran, quieren comentar algo, quieren precisar algo, quieren hacer observaciones, quieren interactuar, digamos, metan, interrumpan. Nosotros, como yo no los veo, yo sigo para adelante. Pero interrumpan. Viene ahí el argumento explicativo, ¿sí? El precio que se va a pagar, o sea, el aluvión que se nos venga, dice, los tipos van a resistir, hay que bancársela. Férrea voluntad política, ajuste doloroso e inútil, ¿sí? O sea, esto va a ser de gusto, va a ser al pedo, como decirlo francamente, si no se hace lo que hay que hacer, hay que tener lo que hay que tener, ¿sí? Fíjense que es una nota que no está construyendo a un enunciatario al que hay que persuadir. El enunciador está mandando a hacer los deberes, directamente. Queda claro, ¿no? Hay otra contextualización muy interesante, que es la número 2, donde vuelve a poner, ¿sí? Fíjense, hace otra cronología. Recuerden que habíamos venido de una cronología que tenía que ver con el déficit fiscal y una serie de nombres propios. Bueno, acá tiene que ver con la Argentina, vista como incumplidora serial con respecto a lo que tiene que ver con lo económico, y distintos momentos, distintos hitos
¿sí? Por ejemplo, la anulación de los acuerdos petroleros en la época de Ilia, lo que le costó justamente la presidencia, ¿no? Golpe de Estado. La realización de los depósitos bancarios en el 73, en el segundo gobierno peronista, con todo lo que implicó ese gobierno en la historia, previo al golpe. La tablita cambiaria de la dictadura, el abandono, distintos defolteos, ellos van a mencionar como 9, la deuda pública. La estatización de la deuda privada, que lo ponen ahí como si fuera, no dicen nada de quiénes son los responsables, pero el desagio de los contratos, ya en la época de Alfonsín, el tema del ahorro forzoso, el plan Bonex, cae de la Rúa, y termina en el 2002 con la crisis, digamos, el 2001, y la precipitación asimétrica, ¿sí? El tema del corralito, el tema de que a la gente que ponía los dólares después le daban pesos, todo lo que ya sabemos que tiene que ver con la historia, pero acá, digamos, lo contextualizan muy brevemente. Fíjense que es una enumeración prácticamente de hitos históricos económicos que impactaron fuertemente la economía. Y que colocan a la Argentina como si fuera justamente el alumno que hace mal los deberes, que defoltea, que tiene crisis cambiarias permanentemente, que quiere hacer las cosas raras, que quiere aplicar política heterodoxa. ¿Sí? Todo el quilombo, la Argentina, digamos, como el alumno del mundo que hace mal los deberes, al fondo, que está haciendo bardo y que después tiene que asumir las consecuencias, ¿no? Es interesante ver también desde el punto de vista ya de abordaje cómo acá, mientras va a ser una previa a la enumeración de todos los hitos económicos, habla de una continuidad en una línea, ¿no? de la Argentina como incumplidora serial, mientras que el anterior habla de discontinuidad en términos históricos, ¿no? Como que hay momentos de crecimiento del país y momentos de aluvión Exacto. geológico, o sea, para algunas cosas la Argentina hay continuidad y para otras no. Igual que el tema acá de mencionar los hitos y no mencionar la dimensión política de que estos dos hechos, por ejemplo, son durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Claramente, sí. O sea, ¿de qué se agarran? De que no lo hacen con ningún preso político. Simplemente ponen la fecha, sí. Y ahí también hay una construcción de enunciador. Claro. ¿Sí? Al enunciador que lee la nota, no se le explica didácticamente todo el proceso porque se presupone que es un enunciador que ya está informado, que tiene conocimiento político, que tiene conocimiento histórico y conoce estos hitos de la historia. ¿Sí? Ahí ya claramente no es un ATP, no es un apto para todo público. ¿Sí? Requiere ciertas competencias, requiere de ciertos saberes y requiere de ciertos datos históricos que no cualquiera los tiene así como, tablita cambiaria. Privatización de la economía, de la deuda pública. ¿Sí? Entonces, requiere, ya está construyendo un enunciador particular. Perdón, un enunciatario particular, ese enunciador. Si vemos, viene otro de los adelantos, otro de los anticipos resaltados, que es instaurar las demoradas reformas de fondo, que requerirán la unión sin fisura. Acá ya vuelve como la cuestión propositiva argumental. O sea, la unión sin fisuras y armónica entre halcones y palomas. Ya vamos a ir sobre eso porque está buenísimo. ¿Sí? Porque aparte los manda a hacer las tareas de acuerdo al tributo de que cada uno tiene. O sea, vos haces tal cosa porque sos de los buenos para esto, ¿sí? En el caso de los halcones, el tema de el necesario yo de confianza, y la otra, gobernabilidad, ¿sí? El diálogo, la red política, ¿sí? Vamos más abajo, y aparece otra contextualización. Fíjense que es al ser editorial, y al no estar tan presente la cuestión de la actualidad, del corrimiento, digamos, que implica... De la agenda, del día a día. De la agenda, sí trae los grandes temas, las grandes tematizaciones, que recorren la historia argentina, los temas recurrentes, los temas editoriales. ¿Sí? Estos son temas de editoriales. Las crisis recurrentes de Argentina son tematizaciones que están siempre, y son justamente los temas que aparecen en las editoriales, porque se le da el punto de vista... Perdón. Bueno, dale Raquel. Lo estamos grabando para todo lo que te perdiste, sí. Pero bueno, tratá de enganchar desde acá y ver cómo... Dale. Buenísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Raquel. Entonces, bueno, ahí aparece otra contextualización más, ¿sí? Lo que pasa es que esta contextualización ya es, en los gobiernos peronistas, lo que fueron la apropiación de empresas privatizadas, ¿sí? Entonces, es como si de alguna manera estaría estableciendo el gemido, el quejido del malo de la esquina que le robó a los primos de ellos, que son todos de la misma familia. O sea, cuando aparece...
vez Sí. de reconocer la estatización, invierten el rol y Es que, dicen claro, que se expropiaron las privatizadas. es que el enunciador es el enunciador. Nosotros somos, si en todo caso a vos esto te resulta problemático, vos sos otro enunciador. Él está hablando a la tribuna y a sus enunciatarios. ¿Sí? Entonces, claramente, que uno cuando ve esto, se agarra los pelos y dice, pero y todo lo que tiene para decir con respecto a esto, ¿no? Pero le están hablando así tribuna, son los enunciadores de la nación a sus enunciatarios. ¿Sí? Y al enunciatario entra la élite política de Cambiemos y el resto del lector promedio de Clarín, de De la Nación. de la Nación. Fíjense, después ya vamos a ver los resaltados, porque están resaltadas ciertas frases y demás, y qué tiene que ver con lo que tiene que ver con la cuestión estilística, retórica, y lo que tiene que ver con la adjetivación densa que hace todo un uno, ¿no? Para construir sentido, ¿sí? Para bajar línea. Si querés bajamos un poquito más, hablando de bajar línea. ¿Puedo poner Por favor. una anécdota con respecto a esto del enunciador? Acá hay una historia Totalmente. de un intendente, que bueno, fue el primer intendente de la democracia en Realicó, y le venían bajando línea casi toda la semana, un artículo por semana, le bajaban línea con respecto a su gestión Un en la dedicado, arena, claro. en la arena, Sí. concretamente. Y él decía, no va a salir a responderle, iba el periodista, no, pero respóndale, no quiere responderle a la gente, tiene el espacio. Dice, no, querido, la gente que me vota a mí no lee la arena. Claro. O Exactamente. sea, Bueno, ¿ves? o sea, iba un público definido, el diario La Arena, pero que a él no le interesaba lo que leía, porque la gente que a él lo votaba, ahí consideraba que no leía La Arena. Claro, la gente que lo votaba a él le envolvía los huevos con la arena. Entonces no le. Está bien. Es un claro ejemplo, ya desde el sentido común, de lo intuitivo, de cómo esto que a veces parece muy abstracto en lo teórico, después se aplica a situaciones como esta, ¿no? A un tipo que dice, no me interesa la réplica al medio más importante de La Pampa, porque mi votante ya, digamos, de alguna manera es cautivo, ya está resuelto, no les cree, ¿sí? O sea, no son enunciatarios para ese enunciador que es la arena. ¿Sí? Para que quede más clarito, con el ejemplo que nos acaba de dar José María, que está buenísimo, que quede bien claro qué pasa con este eje yo-tú del enunciador enunciatario, en algo más concreto. Claro, y creo que pasa con La Nación. Hay un sector que estos artículos jamás le va a llegar a, como quien dice, a un determinado lugar. O sea, lo que es este tipo de discurso del diario La Nación, partiendo de la base que La Nación primero tenía que pagar para entrar a leerlo, ¿no? Pero digo, Sí. ahí llega a un determinado público. Sí, de hecho, hay enunciatarios que tienen que ver con, cuando, ¿se acuerdan, digamos, de Stuart Hall, cuando hablaba, digamos, del tipo de interlocutor, donde tenés el interlocutor crítico, el moderado y el adherente? Bueno, hay un tipo de enunciatario crítico que lee La Nación, porque La Nación marca agenda, entonces es imposible no leerla, como le pasaría al intendente, él dice eso, pero él lo leería, solo que sabe que el votante cuando ve la arena y dice la arena lo que dice nada, no le creo. Están atacando al intendente, tiene mala intención, entonces ya está, digamos, anulado el efecto. Ahora, Pero sí, también ocurrió con La Nación, más allá de que tenga un lector adherente, sí, cuando ganó Macri, al día siguiente La Nación largó una me editorial acuerdo, de totalmente, la de los un poco milicos, la más, que es 2x1. claro, un poco más pedía la libertad, pedía eso, Sí, pedía la la libertad de pedía. todos los genocidas. La pedía, sí. Claro, y ahí Claro, hubo un amplio, es más, hasta los mismos la gente periodistas de la de La Nación. Nación, sí, también Sí, la el comisión lector de interna La salió a Nación, decir no. claro, como que no compró todo, y eso estuvo, me parece que ahí hubo como un quiebre, como diciendo, no, todo no podés hacer La Nación, hay algunas cositas que todavía te falta tiempo para hacerlo. Claramente, pero aparte lo que Igualmente, demostró, sí, igualmente me parece que serviría mucho como para enriquecer este debate que se arma acá, cruzarlo con lo que vimos en Mapa de Medios. Tratar de reconocer este mismo eje argumental, que está claro acá porque La Nación es como el tótem, el más grande de todos, pero cómo esto mismo se replica en diferentes discursividades, con diferentes lenguajes y por diferentes soportes, pero va al nudo argumental exactamente al mismo lugar. Eso tienen que poder separarlo, ¿no? No solamente pensar que La Nación escribe así,
Se escribe así en un montón de lugares con diferentes palabras por ahí, pero buscando producir los mismos efectos de sentido. Digo, para Sí, sí. aportar Entonces, en esta línea. cualquiera habrá alguna vez visto los videitos de Rinconet de nado sincronizado, entonces sabe perfectamente que está hablando Mariana, ¿no? ¿Lo conocen nado sincronizado? Sí, supongo que sí, a Rinconet. No, yo no. No, yo tampoco. Pero, bueno, nada, péguense un baño de nado sincronizado que se van a reír mucho y van a entender muchas cosas. ¿Cómo se llama? Nado sincronizado, justamente es eso, es el chiste del tipo lo que dice el Rinconet, que es un periodista que trabaja ahí para el Destape, lo que dice es, ¿vieron cómo es el nado sincronizado? Que todos hacen los perfectos movimientos sincronizados en la disciplina esta de natación, olímpica. Sí. Entonces hace un repaso Sí, sí, de sí, en cómo... el agua. Exactamente, entonces hace un repaso de cómo todos los medios, cuando se instala un discurso, cuando sale en todo el abanico de medios opositores, todos dicen exactamente lo mismo. Entonces hace un eslogan así como risueño, bastante irónico y sarcástico, que dice cómo el periodismo independiente llega por distintos caminos a las mismas conclusiones de los accionistas de los medios en los que trabaja. Es muy lúcido por un lado y muy risueño, o sea, es muy divertido, porque lo que hace un poco es poner eso en escena, ¿no? Cómo aparece un tema, por ejemplo, pongo un caso concreto, liberación de presos, entonces salen durante 4 días en todos los medios, tenés a 8 tipos exaltados hablando 24/7 sobre el tema de liberación de los presos y haciendo como cada vez, digamos, como dando más fuerza. Y hay ciertas palabras claves que se repiten en todos los canales, en todos los diarios, en todas las radios, exactamente igual. O con leves matices. Bueno, eso Rinconet le encontró la vuelta de llamarlo nado sincronizado y construyó un pequeño género, que es ese nado sincronizado. Pero lo que decía recién también Rodrigo está buenísimo, porque el tema del rechazo de muchos redactores de La Nación, porque al margen de cómo se posicione La Nación como medio, y como es un enunciador justamente complejo, no quiere decir que todos sus trabajadores piensen igual. Y cuando tocan temas tan sensibles como el tema de liberar a los militares con la teoría, poniendo la teoría de los demonios, pero ni siquiera de la teoría de los demonios, directamente pasándose a hacer discursividad pro-militar, digamos, la propia Comisión Interna de la Nación dijo, no, esto salió en la Nación, pero nosotros no estamos de acuerdo. Y lo salieron a decir públicamente, ¿sí? Para que también tengan en cuenta que el enunciador no es homogéneo y uniforme, son enunciadores complejos. Y que para que se den cuenta que no son las personas y los nombres empíricos, son discursos. El enunciador es parte del discurso. Esto lo dijimos 700 millones de veces, pero lo vamos a seguir diciendo. No confundir el enunciador con el autor de la nota, ni con el dueño del canal, ¿sí? Sino el enunciador como figura discursiva, compleja, con muchas capas. Uh-huh. Bien, y para terminar... Dos sí. pastillitas chiquititas que llévense de hoy, por ejemplo, rastren previamente 70 años de populismo y busquen quién ha dicho 70 años de populismo y por dónde, y van a encontrar de lo que les guste. Y la otra es el tema de halcones y palomas, que bueno, vamos a llegar ahí, pero Ahí vamos a también, llegar, ¿quiénes justamente. dicen halcones y palomas? No es solamente La Nación el que habla de halcones y palomas. No, obviamente una cuestión hasta interna, Claro, por eso digo, de cómo se dividen, ¿no? ahí se ve la Bien. transversalidad del discurso, sí. Seguimos. Totalmente. Dígame Y fíjese usted. que llegamos sin más al cierre. El cierre no quiere decir solamente el remate, ¿sí? El cierre es cuando lo que se presentó en la primera parte, la introducción, que presentaron a todos los actores, dieron un diagnóstico de situación, un estado del arte, y después se resolvieron en el desarrollo todas las tramas, con todos los elementos, con todos los argumentos densos, con todo el núcleo que la gente tiene que absorber, que el enunciatario, al cierre empieza a decantar. Y todo lo que se dijo tiene que empezar a quedar como el sello, tiene que fusionar en la mente del enunciatario, como el sentido construido, y para eso son los cierres, que después tiene, obviamente, hacia el final un remate, y en el caso de La Nación, que lo hace muy seguido con sus editoriales, con muchas notas de opinión, con una cuestión de estilo, como una cuestión que es propia del manual de estilo de La Nación, es que aquello que apareció al principio, como inicio del inicio, se retoma al final, como para hacer el círculo perfecto de sentido, el cierre de sentido. ¿Sí?
si baja Mariana, después vamos a ver de todo lo que aparece resaltado, por qué aparece resaltado y demás. Fíjense el remate. Si hay halcones y palomas comprenden sus respectivas fortalezas y la potencia que surgirá de esa sinergia, no caerán en la trampa tendida por el kirchnerismo, ni permitirán que su herencia envenenada, así voy a arrancar la nota con la herencia envenenada, pueda dividirlos cuando la oportunidad de un cambio duradero tan imperioso como impostergable es posible. La nota no tiene desperdicio, está para sacar, de hecho, por más que sea un trabajo extenso el que hicimos, quedan 40.000 capas por seguir revisando, porque cuando hablamos de simetría infinita esto no tendría fin. Le podemos encontrar remisiones permanentemente a otras discursividades, y esto podría seguir. Solo que, obviamente, el trabajo de análisis es un recorte, ¿sí? Es un recorte, metodológicamente es un recorte del espacio temporal de lo que es la simetría infinita, de ese Interesante, recorte lo tomamos. Qué interesante y qué difícil, porque es un trabajo investigativo, no termina más. Sí, sí. No, es que uno por eso tiene que agarrar recortes. Y en todo los casos lo que hace es después armar esas series, vieron, de tipo, Lau, en algún momento hace. Sí, se va a cortar en poquito tiempo. Aviso que entren por el mismo vínculo apenas se corte. Listo. perfectamente. De ahí las cuestiones de los análisis de tipo diacrónico y los sincrónicos. Los sincrónicos en las series de la simultaneidad y los diacrónicos a lo largo del tiempo. Entonces, varios recortes después pueden ser puestos en series para hacer investigaciones de mucho más largo aliento. ¿Todavía seguimos por acá? ¿No se cortó? Por ahora no. Premisa base, pim, trabajo por capas. Bien, ¿queremos que volvamos un poquito a la premisa base antes que se nos corte? Dale. Lo digo rápido. Estructura narrativa, argumental y enfoque. Eso